Vamos a dar paso al proyecto de simplificación administrativa en el ámbito de la Consejería de Economía, Industria, Comercio y Autónomos. Y voy a pedir, por favor, a Manuel Alexis Oliva que pase y nos lo cuente. Hola, muy buenos días a todos. Encantado de estar aquí, principalmente a la directora de Modernización, a la gente de Digitalización de la Dirección General de Transformación Digital de los Servicios Públicos y a todos. La verdad que ha sido un día que me ha sorprendido la cantidad de buenos proyectos que hay y sobre todo que esos proyectos están volcados en el beneficio del ciudadano, no en el beneficio de la Administración, sino en el bienestar y la mejora de los servicios a la ciudadanía, que son muy importantes. Y de esto es lo que yo quiero hablarles hoy. Nosotros desde la Consejería de Economía, la Dirección General de Promoción y Diversificación Económica, hemos estado trabajando a ver cómo podemos impactar en nuestra vertical de economía en los problemas reales que tiene el autónomo, el empresario, a la hora de relacionarse con la Administración. Todo el mundo habla de simplificación administrativa y hay muchos esfuerzos de distintas administraciones para llegar a este tema. Y lo que sí nos damos cuenta, cuando comparamos con el entramado jurídico-administrativo en Península y en otras zonas, es que nosotros tenemos una condición que nos diferencia mucho. ¿Cuál es? Los cabildos, el peso administrativo de los cabildos en su vinculación y en su interacción con el ciudadano, sobre todo con el empresario autónomo, aquí es muy potente. Tienen muchas competencias. Entonces, mientras que allí la Diputación pues, es más una cosa entre administrativa, no tiene tantas competencias y funciones. Con lo cual, esto hace que aquí el entramado administrativo sea mucho más pesado. Es decir, que el empresario, el autónomo, tenga que interactuar mucho más con las administraciones. Y muchas veces nosotros desde la Administración solo tenemos la visión del empresario y no vemos lo que están haciendo las demás. Bueno, lo que buscamos es vincular esa realidad con la tecnología que tenemos a nuestra disposición hoy en día y ver cómo eso lo podemos transformar, cómo lo podemos mejorar, cómo podemos desbloquear el potencial que existe en Canarias, el talento, cómo podemos evitar que, que existan tantas inversiones que huyen, que no se desarrollan aquí, tanto empleo que se desincentiva porque nuestras administraciones a veces no les prestan pues, la colaboración necesaria o se lo ponen más difícil. Y en ese sentido, pues vemos el problema, el laberinto burocrático a las que sometemos a las empresas. Bueno, como decíamos, tenemos 4 capas muy fuertes, muy potentes de obligaciones con el administrado, con la empresa, con el autónomo, tanto la local como la insular, el Cabildo, como el Gobierno de Canarias y las administraciones del Estado, y todos enfocan hacia la misma persona. Después veremos cómo hemos nosotros revisado eso. Y además lo vamos a hacer desde una sensibilidad distinta. Hasta ahora la simplificación administrativa siempre se ha basado en, oye, yo entiendo, creo, pienso que existe un problema aquí y voy a mover la normativa para resolverlo. Por primera vez, con la ayuda de la tecnología, puedo obtener esos datos que decían antes de forma real. Puedo saber dónde tengo los problemas. Para incidir en la pérdida de eficacia, que tengamos desde la empresa o desde el autónomo que estar todo el día con actividad poco productiva en ese sentido, la falta de agilidad por tantas administraciones que genera costes de oportunidad y, por supuesto, tiene un impacto económico serio en Canarias. Bueno, por lo tanto, la visión, ¿cuál sería? Bueno, vamos a ver si, pensando, tenemos una visión de una estrategia integral para transformar toda la administración canaria. Buscando una interfaz que nos unifique, de alguna manera, lo que hacemos entre todos, sin perder la autonomía de cada una de las administraciones. Es decir, las administraciones se integrarían de forma voluntaria en un convenio, siendo mucho más eficaces, con una reducción drástica de tiempos y de cosas que tenemos que hacer, y teniendo transparencia absoluta, utilizando la tecnología, porque el ciudadano sabe exactamente qué necesita en cada momento y dónde está. Para nosotros eso es lo fundamental. Bien, y eso lo vamos a hacer, o lo tenemos pensado, en 4 fases. 4 fases de un proyecto que dirán ustedes, oye, pero esto es demasiado ambicioso. Sí y no. Y vamos a explicar por qué. La primera fase ya existe, ya está.
Si ustedes se meten en internet, ponen emprenderencanarias.es, ahí está Leo, nuestro agente de inteligencia artificial. ¿Qué es Leo? Ahora se los comentamos, es un agente de inteligencia artificial que te muestra, te da un mapa de todos los trámites necesarios que tiene que hacer, que hace. Entonces, la primera fase es el agente de guía de trámites. Un primer paso hacia esa simplificación. Oye, lo puedes hacer con un ChatGPT normal. La diferencia, o con Cloud, o con cuál, pero la diferencia con Leo es que este ha sido entrenado, está dentro, solo no alucina, busca la información específica de cada administración y está sellado por el Gobierno de Canarias, es decir, lo hacemos nosotros. ¿Y qué nos da? Pues nos genera un mapa de trámites con todas las administraciones para cada actividad económica que desees, incluso los trámites específicos, para que desde tu sitio, donde quieras que estés, en cualquier municipio, tienes hiperlocalización, solo con tu actividad económica y dónde estás, te da todo el mapa y la ruta de trámites que tienes que desarrollar para crear, ampliar o modificar tu negocio desde tu municipio, tu isla, el Gobierno de Canarias o las administraciones del Estado. Y además tiene la funcionalidad que te da un checklist multinivel, donde te pone en contacto con el enlace para hacer cada una de esas cosas. Y te lo hace de forma cierta, de forma certificada. Esta agente de guía de trámites lo que te permite es, te libera, no te libera de ningún trámite, no hemos simplificado los trámites, pero simplifica mucho la vida del empresario, del autónomo, porque sabe de forma cierta a todo lo que se tiene que enfrentar. Como cosa notoria, cuando empiezas a trabajar con Leo, una vez que lo tenemos y lo hemos entrenado y ya no funciona, nos damos cuenta y nos asustamos de que, por ejemplo, una persona, ahora pondremos el ejemplo al final, que tenga o que quiera desarrollar la actividad económica, una muy sencilla, peluquero en cualquier municipio, por ejemplo en Tegueste, en la isla de Tenerife, tiene que enfrentarse a más de 25 trámites con las distintas administraciones. Hombre, yo creo que eso, solo con el número y la actividad, nos tiene que hacer pensar un poco si podríamos hacerlo un poquito mejor. Por lo menos ponernos delante del espejo ya nos pone. Leo, la guía de trámites, nos da esa capacidad. Nos da la capacidad que veamos a qué se tiene que enfrentar el que quiera desarrollar su actividad dentro de Canarias, con todas las administraciones según niveles. Bien, pero ¿qué pasaba? Y en esto estamos trabajando ahora. Ya les digo, Leo ya funciona, ya es real, está en emprenderencanarias.es, ustedes se pueden conectar, pedirle lo que deseen y les contestará y les va ayudando en el proceso. No tienen que saber nada. Él te va acompañando y ahora veremos un ejemplo en todo el procedimiento para que puedas desarrollar tu actividad y te va dando la información necesaria. Pero claro, no nos podemos parar ahí. Imaginemos ahora que este agente gestor, que está ahí, que te va a dar al final tu ruta y tu tabla de todos los trámites que tienes que hacer con todas las administraciones, imaginemos que sea capaz de generar una carpeta digital, con el certificado digital que estaba hablando antes mi compañero anterior, y que esa carpeta digital inteligente, el usuario sea capaz de colocar ahí toda la información necesaria para completar esos trámites. Y hubiese una automatización de formularios, es decir, la IA es capaz, y estamos trabajando en ese piloto con varios cabildos y algunos ayuntamientos, de, mediante una API, de rellenar el formulario por el usuario con su certificado digital, presentar esa solicitud y hacer un seguimiento de su expediente. Ahora mismo tampoco hemos simplificado, pero la vida de la gente se la simplificamos mucho, ¿verdad? Bien, entonces, esa automatización de formularios, ¿qué nos daría? Pues nos daría la posibilidad de que tú desde tu casa, tu centro de trabajo, o los colegios profesionales, FEMETE, FEMEPA, ASINCA, las organizaciones profesionales, pues ayuden al empresario a trabajar esto. Esto lo hemos trabajado con la IA, Leo, con las cámaras de comercio y con una empresa informática. Y nos daría, pues bueno, pues al final del proceso de esta fase 2, una validación previa, es decir, la IA sería capaz de decirte si la documentación que estás aportando es válida o no es válida para los requisitos que tenemos. Y, por supuesto, contar con todas las garantías de seguridad jurídica que se tienen que hacer, que tenemos que hacer desde las administraciones. Bueno, lo importante de esto, lo importante de este sistema, es que no solamente nos hace un seguimiento real de
¿Qué es lo que tenemos que hacer? Mapa de trámites, que ya está funcionando. ¿Cómo lo tenemos que hacer o cómo me puedo ayudar para realizarlo con todas las administraciones? Claro, las administraciones que voluntariamente hagan convenio con el gobierno. Las que no quieran, pues no se les puede obligar. Pero bueno, quedarse fuera de esto sería muy lamentable. Tú puedes automatizar tus formularios. Con la representación digital legal puedes enviarlos a cada administración mediante una API y tener una validación previa de toda la documentación que estás subiendo a tu carpeta digital personalizada. ¿Por qué es muy importante este sistema de desarrollarse, esta segunda fase? Porque tendríamos la inteligencia de datos para la reforma legislativa. ¿Qué significa? Lo más importante son los datos. Sabríamos en tiempo real dónde están los problemas, dónde podemos identificar los cuellos de botella, por qué no pasan cosas, por qué se tarda mucho, en qué sitio. Es decir, tendríamos una auditoría de carga administrativa de cada uno de los conceptos para poder ayudar o para poder saber dónde tenemos que poner más recursos o cómo tenemos que validar ese problema. Sabiendo eso, ya no vamos a intuir cómo actuamos en la simplificación administrativa. Ya tenemos datos reales de qué es lo que el ciudadano quiere, qué es lo que el empresario busca, desde dónde geográficamente y cómo podemos actuar. Y con esta información podemos hacer una propuesta de derogación normativa. Cuando nosotros estuvimos presentando esto con las distintas confederaciones y las distintas asociaciones empresariales, yo siempre decía, bueno, pues ponemos en una habitación a expertos juristas y en función de los datos de telemetría de la IA podemos ver, analizar la normativa jurídica y tratar de modificarla. ¿Para qué? Para hacerla más sencilla y más eficiente. Y me decía alguien con bastante, bueno, juristas solamente no. También habemos muchos usuarios de la norma que sabemos en el día a día lo que nos pasa y podríamos aportar mucho aquí. Y seguramente tiene razón. Pero de esta manera podemos hacer un diseño legislativo mucho más eficiente porque sabemos dónde tenemos los cuellos de botella y los problemas. Esta manera de llegar apoyándolos en la tecnología a buscar una solución, pues nos lleva allí donde la solución se necesita, porque es lo que la informática nos dice, ¿no? La inteligencia artificial nos devuelve en esa auditoría de carga administrativa y eso nos haría mejorar de forma importante. Ya si quisiéramos ir un pasito más allá en Canarias, si quisiéramos de repente, utilizando esos datos, podríamos ir a la última fase, la fase 4, que es el consorcio de trámites de Canarias. ¿Qué es esto? Igual que se hizo un consorcio de tributos en la isla de Tenerife, igual en Gran Canaria creo que se llama Valora o algo parecido, pues las administraciones se pusieron de acuerdo para aquellas administraciones con menos capacidades o recursos, pues buscar un método de unión o de organización para recaudar esos tributos. Imaginemos que aquellos donde la IA nos dice que hay problemas por falta de personal, algunos ayuntamientos que no tienen la agilidad suficiente, si quisieran de forma voluntaria, podríamos centralizar esto en un consorcio que nos genera una centralización operativa. ¿Para qué? Para darnos muchas cosas. Pues una economía de escala fundamental realmente sería una ventanilla única empresarial, donde realmente haríamos todos los trámites por aquí, de aquellas administraciones que se coaligaran en este tema, y habría una optimización de recursos públicos brutal. El coste de la gestión pública sería muy inferior y mucho más eficiente de esta manera, si llegamos a este punto, ¿no? Bien, una vez dicho o comentado, me gustaría que si alguien tiene cualquier pregunta o demás, pues que me interrumpa, yo estoy dispuesto a hablar. Yo les quiero decir lo que ya tenemos, lo que ya funciona y dónde estamos. Estamos en este momento en estudio de la fase 2, esto lo hemos presentado en la FECAM y en la FECAI, y bueno, pues estamos trabajando a ver cómo se puede desarrollar ese tema. Como cosa curiosa, Microsoft, nosotros sacamos esto, lo presentamos el 5 de mayo de hace unas semanas, y unos días antes, el 28 de abril, Madrid presentó Sol, que es una cosa parecida, más orientada a otras cosas, pero también utilizando otras cosas de servicios públicos que utiliza la Comunidad de Madrid. Microsoft, al verlo, pues nos llamó, se puso en contacto con nosotros y ellos quieren aportar capital, poner dinero, supongo por su interés, lógicamente, y plantearnos que el gobierno pues ellos colaborar con el gobierno en el desarrollo de esta aplicación. Bueno, eso tiene que ser gente superior a mí la que lo decida, no voy a ser yo, pero bueno, si Microsoft, que no suele hacer esto, lo ha hecho, pues algo habremos hecho bien, supongo. ¿Cómo funciona en el día a día esta IA? Vamos a poner un ejemplo de lo que decíamos.
Este es el mapa de trámites económicos de Canarias, ahora no se llama así, se llama Leo. Leo era la persona que en la Cámara de Comercio de Santa Cruz pues más apoyó el grupo de trabajo que entrenaba a Leo, que entrenaban por todas las islas, en todas las cámaras de comercio, para ver cómo esto se podía ir limando, sobre todo en aquellos requisitos y licencias específicas para algunas actividades con los cabildos, que son muy en Lanzarote, en Fuerteventura, en todos los cabildos, pues bueno, pues ser muy precisos y que demos, pues oye, me dicen los informáticos que el 100% nunca te lo dan, pero por encima del 95% sí estamos, ¿no? Entonces, este mapa de trámites pues es una especie de ChatGPT modificado y actualizado para nosotros, donde el usuario, por ejemplo, aquí Iñaki es uno de los técnicos nuestros, aquí está la jefa de área y otra compañera de la Dirección General, pues bueno, pues hacen una conversación con él. Hasta la fecha, en las 3 semanas de mayo, hemos tenido más de 2.000 interacciones y unos 31 millones de tokens. Tokens son las palabras por conversación, con lo cual está siendo acogido de forma importante y queremos darle pues, más publicidad para que esto se conozca y se pueda usar. En este caso, pues, Iñaki pues, interactúa con él y dice, buenas, quiero montar una empresa. Y bueno, y Leo le dice, oye, ¿y de qué forma quieres hacerlo? Pues te voy a ofrecer una hoja de ruta completa de cuáles son, pues en ese caso es una peluquería, cuáles son las cosas que tienes que hacerlo, qué hoja de ruta, qué trámites tienes que hacer y desde dónde tienes que hacerlo. Lo primero que le pregunta es desde qué isla está, para posicionarlo, geolocalizarlo en el sitio, ¿vale? Le dice que en Tenerife. Después, bueno, pues seguidamente pues, habla de qué tipo de persona jurídica, cómo quieres interactuar en el mercado, cómo quieres trabajar. ¿Quieres trabajar como autónomo? ¿Quieres hacerlo como persona jurídica? Y te da posibilidades. Te dice, oye, si quieres hacer un autónomo, pues estas son las condiciones. Tienes responsabilidad ilimitada, no tienes coste, puedes ser un socio nada más porque eres un autónomo, una persona. Si tienes que ser una sociedad mercantil limitada de una forma, una sociedad civil, pues otro, la responsabilidad, tus impuestos, cómo se pagan, para darte, si no tienes ni idea, pues darte una idea. Y así se va hasta 11 preguntas, donde si tú no sabes lo que quieres, pues tú un poco te va orientando. Si sabes, le dices, oye, yo quiero esto, esto y esto, y él te da de una sola vez pues tu tabla y tu resumen. No tienes que ir durante todo el proceso si no quieres. Pero en este caso, pues bueno, para que nos sirva de ejemplo, pues también te pregunta después si vas a trabajar como peluquero en local físico o no lo vas a hacer, para ver los trámites que tienes que hacer con tu ayuntamiento. Te pregunta, pues bueno, si el local es físico, le dices que sí, y te pregunta el municipio. En este caso le dijimos en el municipio de Tegueste, en Tenerife. Y él te va llevando por todos los sitios, te habla de, oye, esta es la web del Ayuntamiento de Tegueste, esta es la forma que tienes tal, vamos a ver cómo es la clasificación, qué haces en tu local, vas a hacer simplemente corte o vas a hacer otro tipo de cosas, por si hay residuos y tienes que darte de alta en otras cosas, que existen los trámites necesarios para eso. Y bueno, pues te va acompañando en todo este sitio. Después te habla, que no está en este caso, cuál es tu situación con la seguridad social, si estás cobrando, si estás de alta en el RETA, si tienes derecho, estás en el paro y tienes derecho al pago único, cómo estás con respecto a los socios. Todo eso te va ayudando y te va completando a buscar tu hoja de ruta personalizada según el sitio donde tú estés. Vale, en el caso pues te va diciendo si la actividad es inocua o no lo es, para ver si es una actividad clasificada o no. En este caso, si es una peluquería, pues es inocua, pero también te refiere al Ayuntamiento de Tegueste para que lo verifiques en todo caso. Vale, y bueno, pues te va haciendo todo, te va pidiendo pues todo lo que tú necesites. Hasta 11, 12 preguntas, dependiendo tal, y te va diciendo si tienes certificado digital, si no lo tienes, si te hace o te indica cuáles son los procedimientos para establecer el tema de protección de datos. Después también te va diciendo las obligaciones mercantiles que tú tengas que tener. Si eres un autónomo, que en este caso se dijo, pues no tienes obligaciones con el registro mercantil. Te pide tu actividad en una peluquería también ofrecida con, bueno, pues si tiene residuos o no, en la pregunta 10. Y al final de todas esas preguntas te hace un cuadro. Primero te lleva a la hoja de ruta, te dice con cada administración las cosas que tienes que tener, te habla también en la Constitución como autónomo con lo que tienes que hacer, las obligaciones con la Hacienda del Gobierno de Canarias, con la Hacienda Canaria, el modelo 400, te habla del alta en el RETA si no estabas.
En la fase 2, los trámites con tu ayuntamiento en el local que tienes que estar, la clasificación de la actividad, la declaración responsable de la actividad inocuo que tienes que poner en la sede electrónica del ayuntamiento y la comunicación previa de obras si quieres hacer obras en el local en que vas a desarrollar tu actividad económica. La fase 3 son los trámites complementarios, el registro de marca o nombre comercial para tu peluquería, la certificación digital de persona física, firma digital, donde la tienes que solicitar y cómo. Pues en este caso te ofrece la posibilidad de hacerlo a través de la Cámara de Comercio de tu isla. La protección de datos personales, también con la Agencia Española de Datos, de Protección de Datos. Y los trámites específicos de una peluquería, que yo no lo sabía, esto que lo vi. Pues con el Gobierno de Canarias, pues tú tienes que tener pues, bueno, una comunicación de generación de residuos peligrosos, una memoria anual del registro de residuos peligrosos, después la hoja de reclamaciones y la inscripción en el registro de comerciantes y comercios de Canarias de mi propia consejería en la Dirección General de Comercio y Consumo, que te tienes que dar de alta. Todas esas cosas tú te fijas como si tienes ya esa información en el modelo 400, porque la misma Administración, Gobierno de Canarias, te pide darte de alta en un registro más. Entonces, todo eso es importante. Te da los trámites censales, la normativa que tú tienes que tienes que asumir y te habla, en este caso, subvenciones y ayudas. Aquí solo tenemos dos, las del RETA y la cuota cero de la dirección, porque mi consejero quería que esto viniese. Esto es un mapa de trámites, no de subvenciones. Una de las cosas que estamos teniendo en lo que el usuario nos dice es, oiga, que nosotros no me da información de las subvenciones. Es que esto no está hecho para subvenciones. Solo hemos puesto dos pequeñas, la del RETA y la cuota cero, que son las únicas que hemos podido, porque queremos enfocarnos más en las fases que hemos hablado antes y no ser una IA de subvenciones que si quiere que se desarrolle de otra forma, pero no con nosotros. Bueno, finalmente, esto es la tabla de todos los requisitos que tiene que tener una peluquería en el norte de Tenerife. Todos son los trámites que hay que hacer si quieres montar una peluquería y si quieres estar bien con todas las administraciones en Canarias. Son bastantes y nos llaman la atención poderosamente. Bien, pues bueno, hoy en día pues tenemos, no se ve muy bien, esto es Leo. Esto es, si te pones en la página web de emprenderencanarias.es, ahí te va haciendo este viaje que nosotros hicimos, si quieres hacer cualquier tipo de actividad económica. Y espero que en el futuro pues, podamos tener y desarrollar esa segunda fase de la carpeta digital y demás. Pues muchísimas gracias por la atención.